El siguiente programa es familiar, no contiene escenas de sexo o violencia. Buenas tardes, televidentes, nuevamente en su programa En la Balanza. Recuerden que este programa es desde donde ustedes pueden resolver inquietudes jurídicas y de la vida cotidiana, semana a semana. Hoy contamos con la participación de dos funcionarios de la Secretaría de Planeación y Desarrollo Territorial de nuestro municipio. Son los arquitectos Estefanía Restrepo Mesa y Juan Manuel Garcés. Buenas tardes, arquitectos. Buenas tardes, personera, y buenas tardes para toda la comunidad. Muchas gracias por abrirnos este espacio tan importante para nosotros, que es la vía más directa de comunicación con la comunidad. Nosotros tenemos un propósito y es que la Secretaría de Planeación se acerque directamente a la ciudadanía para que no sea ese mundo lejano de trámites inalcanzables, sino que sea un espacio amigable para que todos podamos hacer lo que necesitemos en la debida forma y que sea fácil también. Buenas tardes, ciudadanía. Buenas tardes, personera. Estefanía, como decía Estefanía, este espacio es muy importante para nosotros para poder aclarar como muchos mitos y dudas que se generan alrededor de los trámites que suceden en planeación, y esperamos que después de esto pues la comunidad quede un poco más enterada de cómo funcionamos y qué hacemos nosotros en la Secretaría de Planeación. Muchas de las inquietudes de la comunidad es ¿por qué deben tramitar una licencia? ¿Por qué hay unas normas de ordenamiento territorial? Y una primera pregunta sería, ¿por qué es necesario pedir una licencia para construir, parcelar o subdividir? Bueno, las licencias de construcción son necesarias porque es el momento en el que la autoridad competente, que para el municipio de Jardín es la Secretaría de Planeación, hace la verificación del cumplimiento de todos los requisitos que deben tener estas nuevas construcciones o estas actuaciones como las urbanizaciones y parcelaciones. Son normas técnicas, normas de ordenamiento, asuntos legales que deben resolverse antes de iniciar la construcción para garantizar un desarrollo ordenado. Dentro de ese marco legal, entonces, ¿qué serían esas normas de ordenamiento territorial? Las normas de ordenamiento territorial son un conjunto de leyes, de normas, como ya habíamos dicho, valga la redundancia, de carácter nacional, regional y de carácter municipal, que son de obligatoria revisión para poder establecer la forma de ocupar el territorio y la forma de desarrollarse y la forma en que se pueda generar un crecimiento controlado de las construcciones y del territorio. ¿Y dónde se establecen estas normas de ordenamiento territorial? Se establecen en diferentes niveles. Nosotros dentro del municipio tenemos que vigilar el cumplimiento de normas nacionales, de asuntos constitucionales. Entonces tenemos la constitución política, leyes, decretos, resoluciones de ministerios, y ya vamos escalando al punto territorial. Entonces también tenemos normas regionales como las de la autoridad ambiental y normas municipales como lo es especialmente el esquema de ordenamiento territorial. Bueno, como sabemos, en nuestro municipio en la última década, podríamos decir, se ha visto más construcciones. ¿Quién decide dónde se puede construir y dónde no? De hecho, en la última década en el municipio se estableció un esquema de ordenamiento territorial que es, digámoslo así, el documento que resume todas las normas de ocupación del territorio y las determina para el municipio en este caso. Ahí se establecen qué franjas o qué zonas son aptas para la construcción y qué zonas, dependiendo de si son de protección a fuentes hídricas, si son de protección a algún tipo de amenaza como movimiento en masa o inundación, o si son de protección a bosques o selvas en el caso de Jardín.
son las que determinan qué se puede o qué no se puede construir ahí. Entonces es el esquema de ordenamiento territorial el que resume todas esas normas de ocupación del territorio. Bueno, dentro de ese mismo orden existen unas licencias, ¿cierto? Entonces, ¿qué son esas licencias urbanísticas? ¿Y para qué procesos deben ser tramitadas? Bueno, las licencias urbanísticas en términos básicos son autorizaciones previas a una actuación que tiene relación con el ordenamiento territorial. Entonces, las clases de las licencias ya se van definiendo dependiendo de ese tipo de actuación. Entonces tenemos licencias de urbanización, que es cuando hay una parte dentro del suelo urbano que todavía no se ha desarrollado y que se va a desarrollar, entonces se van a hacer vías, andenes, casas. Licencias de parcelación, que es en la zona rural, cuando se van a fraccionar unos lotes, pero también se van a crear áreas públicas, o sea, dentro de ese mismo espacio también hay vías o áreas comunes. Las licencias de subdivisión son en el área urbana o en el área rural, básicamente cuando un lote se va a partir en 2 o más partes. Y las licencias de construcción, que es cuando ya se va a hacer una intervención física sobre un inmueble, y esa tiene varias categorías. Entonces es obra nueva cuando se parte de cero, ampliación cuando ya hay una parte existente y se va a agrandar el área construida, modificación cuando ya está construido y se van a cambiar partes, adecuación cuando se va a cambiar el uso, demolición, cerramiento, intervención de espacio público. Esas son básicamente las clases de licencias. Bueno, ¿y qué cosas requieren licencia y de qué tipo? Bueno, requieren licencia en general todas las actuaciones que impliquen que va a haber una modificación sobre los bienes existentes, sean modificaciones físicas o legales, ¿cierto? Por ejemplo, para un predio cuando se va a subdividir, cuando se va a fraccionar, requiere que haya una licencia para verificar si cumple o no las normas de fraccionamiento. Cuando se va a hacer una construcción, entonces requiere licencia cuando se va a intervenir en los términos que mencionábamos ahorita de ampliación, modificación, adecuación, siempre y cuando estos sean asuntos mayores, ¿cierto? Ya ahorita podremos mirar cuáles son las que no. Pero en general son todos esos asuntos que van a cambiar la naturaleza de la existencia de ese inmueble. Bueno, ya continuamos con este programa que se llama En la Balanza. Vamos a una pausa y ya volvemos. Estás viendo En la Balanza. El mundo que veo es justo y libre, donde la gente puede viajar a donde sea y como quiera. Y los niños pueden comer y usar zapatos, sin tener miedo cuando van por la calle. No es que quiera que haya arcoíris y conejitos, ni calles llenas de gente bailando como títeres, sino que haya libertad para vivir, aprender y jugar. Solo ser tú mismo y pensar a tu manera. El mundo que veo quizá te parezca una locura, pero ojalá algún día tú también lo puedas ver. A ella le cuesta levantarse, igual que a usted. También se ha tropezado alguna vez con la pata de un mueble. Le gusta tomarse su tintico en la mañana. Es de las que acompaña siempre a sus hijos. De las que saluda a sus vecinos. De las que llora viendo la novela. Y de las que sabe divertirse en cualquier momento. Ella es como usted. Pero con una diferencia. Ella asumió el compromiso de convertirse en policía para servirle a usted. Policía Nacional, un compromiso de corazón. Todos por un nuevo país. Paz, equidad, educación. Ya regresamos con En la Balanza. Estamos nuevamente en su programa En la Balanza.
tratando un tema muy importante en nuestro municipio, que es las normas de ordenamiento territorial. Vamos a continuar con otra pregunta, Estefanía, y es, ¿qué cosas no necesitan licencia? ¿Qué cosas no necesitan licencia? Lo que nosotros llamamos reparaciones locativas o afectaciones menores al inmueble. Por ejemplo, si necesito cambiar las redes de acueducto de alcantarillado, cambiar el enchape del baño porque ya está muy viejito, se puede hacer ese tipo de actuaciones sin necesidad de tener un permiso de planeación. Se pueden cambiar, por ejemplo, los techos que ya están muy deteriorados, se puede pintar la casa por dentro y por fuera sin necesidad de tramitar una licencia. Además de esto, pues también se puede, digámoslo así, cambiar la decoración interior o los acabados o la obra blanca de mi propiedad sin necesidad de licencia. Por ejemplo, si yo tramité una licencia de construcción y solamente alcancé a hacer la obra negra de mi casa, para hacer la obra blanca ya no sería necesario tramitar la licencia de construcción. Eso sí, si voy a hacer una habitación adicional, si voy a hacer un piso adicional, si voy a cambiar el orden de las habitaciones o del baño y la cocina en mi casa, es necesario tramitar ahora sí una licencia de modificación o ampliación según sea el caso. En ese sentido, el propietario debe informar, pues, de las que no necesitamos licencia. El ciudadano puede enviar un escrito a planeación informando que está haciendo, pues, como esas adecuaciones que no requieren licencia, ¿o no es obligatorio? No es obligatorio, pero sería ideal para que planeación esté enterado de todas, pues, como las intervenciones y obras que se van desarrollando en el área urbana y rural del municipio, y para darle un parte de tranquilidad de pronto a la comunidad o a los vecinos que se puedan ver afectados por el tipo de obras que se estén desarrollando, así sean menores como nosotros las llamamos. Bueno, y vamos con otras preguntas que son muy importantes para ustedes, comunidad, porque es la forma en que ustedes saben cómo realizar bien el trámite. ¿Cómo se tramita una licencia? Bueno, depende de cada tipo de licencia, pero en general hay un listado de documentos que son comunes a todas las solicitudes de licencia, que son los documentos que acreditan la propiedad y tenencia del inmueble, ¿cierto? O sea, tenemos que usted nos va a certificar que usted realmente es el propietario, que usted es quien dice que es, o sea, su identificación, y un formulario que es un formulario nacional que establece el Ministerio de Vivienda. De ahí en adelante ya siguen unos documentos más específicos también establecidos por el Ministerio de Vivienda, que ya pues depende específicamente del trámite que se vaya a adelantar y varían también dependiendo de la complejidad del proyecto. Nosotros invitamos a la comunidad para que conozcan este listado de documentos a través de la página web del municipio o directamente en la oficina de planeación, que tenemos publicado el listado para cada trámite. Radicar esos documentos en regla, esa solicitud de licencia, ¿es garantía para que se apruebe? No necesariamente. Realmente nosotros siempre exigimos que todos los documentos estén en regla, que siempre que se radique una solicitud se presenten todos los documentos, pero ahí después de la radicación nosotros entraríamos a ver si las normas de ordenamiento territorial que contábamos ahora se cumplan y se cumplan en el planteamiento del proyecto. Por ejemplo, si el proyecto que se radicó está planteado para construirse al lado de una quebrada y no cumple con las fajas de retiro que se establecen en una ley nacional, nosotros no podríamos aprobar ese proyecto. O si es un proyecto que sobrepase los límites de la normativa urbanística que se establece en el esquema de ordenamiento territorial, tampoco podríamos aprobarlo. Digamos así, si alguien quiere construir una casa de 4 pisos, radica todos los documentos en regla, nosotros no podíamos aprobarlo porque en ninguna zona de jardín, ni en la urbana ni en la rural, están aprobados las casas de 4 pisos. Yo quisiera anotar un punto final ahí, es que el momento en el que se le otorgan derechos al solicitante o al ciudadano con respecto a las licencias de construcción es en el momento de notificación de la licencia o de la resolución como tal. Antes
ni en ningún momento, ni en la erradicación de documentos, ni cuando se le hacen observaciones, ni cuando la persona las responde, todavía ahí no hay derechos adquiridos, ahí todavía hay una solicitud en trámite y que solo se concreta con la notificación de una resolución que es finalmente la respuesta que entrega planeación y ahí se otorgarían o no los derechos de construcción, urbanización, etcétera, etcétera. Bueno, una vez aprobada la licencia, ¿qué debo hacer si quiero hacer una modificación de lo que ya fue aprobado? Ahí se inicia un trámite similar al inicial, pero digamos que tiene algunos acortamientos. Entonces, como ya hay una licencia aprobada, ya hay unos asuntos que se estudiaron y que ya se comprobaron que hay un cumplimiento. Sin embargo, la modificación, sea porque se va a construir un poco más o un poco menos o porque se va a cambiar la fachada o en fin, esas modificaciones tienen igualmente que ser estudiadas a la luz de las normas urbanísticas, entonces tienen un trámite muy similar, hay un listado de documentos que se deben entregar, pero mientras esté vigente la licencia con la que se haya iniciado el trámite, ya hay un camino que se ha recorrido y puede ser mucho más sencillo el trámite de modificación, pero es indispensable hacerlo. Yo quisiera anotar algo, y es que si usted construye algo diferente a lo que está en la licencia, está sujeto a que se le apliquen las mismas sanciones que se establecen en el Código de Policía, como si no se estuviera construyendo sin ningún tipo de licencia. Listo, entonces si desconoce lo que nosotros aprobamos en la licencia, si construye algo diferente a lo que está aprobado, es como si no tuviera licencia, como si cometiera el mismo tipo de infracción. ¿En el municipio existen requisitos especiales para tramitar licencia en esos espacios o en esos terrenos? ¿Hay unos requisitos especiales en determinadas zonas? Sí, hay una zona, la que todos nosotros como jardineños, qué pena incluirme también como jardineño, conocemos como el centro histórico, que es el parque, las edificaciones circundantes que tienen una declaración de bien de interés cultural de la nación y lo que el Ministerio de Cultura en este momento establece como 100 metros a la redonda. Todas las edificaciones que se encuentran en esta zona afectada por la declaración del Ministerio deben tramitar primero ante el Ministerio de Cultura una autorización para solicitar la licencia ante planeación. Hay que tener en cuenta algo muy importante y es que en el 2018 el municipio, la actual alcaldía, desarrolló la formulación del Plan Especial de Manejo y Protección del Patrimonio ante el Ministerio de Cultura, que está en fase de aprobación. Una vez aprobado el Plan Especial de Manejo y Protección, ya le entregaría al ministerio, al municipio, una especie de facultades para que algunos o la mayoría de los inmuebles dentro de la zona que acabo de mencionar puedan pedir permisos y licencias de construcción dentro del mismo municipio y ya no tengan que ir al ministerio. Pero como digo, eso es un proyecto, eso es un plan que está en fase de aprobación por parte del ministerio, todavía no se ha aprobado, así que todavía esas edificaciones que quedan en dicha zona deben ir al Ministerio de Cultura primero. También hay asuntos muy particulares que ya tendríamos que ejemplificar pues con predios muy puntuales, y es que en algunos casos a los predios se les hacen afectaciones o limitaciones al dominio en los folios de matrícula, que son unas condiciones especiales del uso o del aprovechamiento que se le imponen a un inmueble. Por ejemplo, si sobre el inmueble pasa una línea de alta tensión de energía, por ejemplo, o si está en una zona de protección de recursos naturales, como lo es el Distrito de Manejo Integrado Cuchilla Jardín Támesis, y así otro tipo de afectaciones que puede tener el inmueble que los vemos reflejados en el folio de matrícula, que eso nos implica a nosotros que hay que hacer unas verificaciones particulares o que hay que solicitarle al propietario que adjunte otros documentos para certificar el cumplimiento de esas situaciones. Aparte de expedir licencias, la Secretaría de Planeación, ¿qué otros trámites realiza? Bueno, entre los más comunes,
para no extendernos mucho, tenemos la certificación de uso del suelo que se utiliza en la mayoría de casos cuando una persona quiere abrir un establecimiento comercial, entonces solicita que le certifiquemos si ese tipo de comercio o ese tipo de servicios se pueden prestar en el sitio donde desea establecerse. El concepto de norma urbanística, que es un documento muy importante que las personas solicitan antes de tramitar una licencia o, por ejemplo, antes de hacer un avalúo comercial del inmueble, en el que nosotros le vamos a decir cuáles son las cosas que se pueden hacer, cuáles son las que no y cómo se deben hacer. Entonces, le entregamos todas las normas que le aplican puntualmente a su inmueble para que la persona tenga conocimiento de cuáles son esos desarrollos futuros que se pueden dar. Tenemos aprobación de planos de reglamento de propiedad horizontal, lo que nosotros comúnmente conocemos como desenglobes, aprobación de piscinas, de movimientos de tierra, certificados de no riesgo, certificados o trámites relacionados con el Consejo Municipal de Gestión de Riesgo, con el Consejo Territorial de Planeación, certificados de nomenclatura, etcétera, etcétera. Bueno, estábamos hablando de qué más hace. Ahora, ¿qué no hace la Secretaría? Bueno, obviamente nosotros tenemos muy limitado lo que podemos hacer, pero dentro de las cosas que la comunidad nos pide mucho que tramitemos y que no tenemos la facultad de hacer, están, por ejemplo, los hilos o la delimitación de los linderos. Nosotros como Secretaría de Planeación no estamos facultados para decirle a los propietarios o a los privados hasta dónde llega el predio o hasta dónde es el lindero que tiene con su vecino. En ese sentido, nosotros tampoco estamos facultados para resolver conflictos entre vecinos. Eso se hace a instancias en la alcaldía o en otros entes. Nosotros no podemos entrar a mediar entre un vecino y otro por un conflicto que tengan, así sea un conflicto por un elemento físico. Listo. Nosotros tampoco hacemos asesorías estructurales y arquitectónicas, así que nosotros estamos limitados a entregarle a los interesados en desarrollar algún proyecto la normativa urbanística del municipio, pero nosotros no podemos entrar a decirles cómo deben hacer su casa o cómo debe ser el diseño estructural, porque se supone que para ello deben haber unos profesionales vinculados al trámite, que son los encargados de hacer este tipo de cosas. Nosotros tampoco hacemos autorización de tala de árboles, eso le corresponde a la Subsecretaría de Medio Ambiente, y estos serían como las más... bueno, otra muy importante es que si bien nosotros autorizamos la subdivisión predial tanto en la zona urbana como en la zona rural, nosotros no entregamos ningún tipo de autorización para englobar dos predios que ya están subdivididos. Eso no hace parte de una de las licencias que nosotros podamos otorgar ni un permiso que demos en Secretaría de Planeación. Vamos a la voz de la ciudadanía que quieren hacerles unas preguntas. ¿Por qué, si soy el dueño de mi predio, no puedo construir lo que quiera y debo cumplir las normas de ordenamiento territorial? Gracias a la persona que participó. La pregunta es muy clara, no sé cuál de los dos la va a responder, y es sobre ese propietario que dice por qué no puede hacer en su predio lo que él considere sin reunir tantos requisitos. Bueno, de hecho, esta es una de las preguntas que más tenemos que solucionar en el despacho, incluso gente que muy molesta no entiende con claridad por qué. Bueno, a pesar de que la propiedad privada es un derecho garantizado por la Constitución Política de Colombia, existen unos principios que esta propiedad debe cumplir para beneficio de la sociedad, que se establecen en la Ley 388.
Estos principios son 3. La primera de estas funciones es la función ecológica y social de la propiedad, o sea que ningún inmueble puede ser construido en contravía de los intereses sociales y ecológicos. Esto es, por ejemplo, que yo no puedo construir una casa que afecte una quebrada que es propiedad de todos los colombianos. O digamos en el caso de jardín, yo no puedo construir algo que afecte el entorno patrimonial que es interés de todos los jardineños. La segunda es la prevalencia del interés general sobre el particular. Tiene mucho que ver con lo que hablaba ahora. Si bien la propiedad puede plantearse proyectos muy específicos, estos no pueden ir en contravía de lo que la comunidad requiere. Por eso se hace un esquema de ordenamiento territorial, por eso en el esquema se socializa y trata de concentrar todos los mayores visualizaciones del territorio que puede presentar la comunidad y así pues establecer como las normas que la mayoría quiere que se cumplan para poder desarrollar el territorio de manera ordenada. Y la tercera de ellas es la distribución equitativa de las cargas y los beneficios. O sea que si bien hay propiedades, esto se aplica más que todo al desarrollo de grandes porciones de terreno. Si bien hay propiedades que son suyas, usted no puede desarrollarlas si no cumple, digamos, con espacio público para brindarle a las personas que van a vivir ahí, si no cumple con equipamientos, estos son escuelas o jardines infantiles para la gente que va a vivir ahí. Estas son las 3 funciones pues que establece la ley 388. Además de esto, pues al tramitar una licencia nosotros también garantizamos la seguridad de las personas que van a habitar la construcción. Al verificar la norma de construcción sismo resistente, la NSR 10, nosotros de algún modo estamos garantizando que todas las construcciones que se hagan en la jurisdicción nuestra que es Jardín sean seguras para sus habitantes y no vayan a presentar un riesgo de colapso o vayan a ser inhabitables. ¿Qué pasa si realizo una intervención que requiere licencia y no la tramito antes de empezar? Gracias a la persona que hace esta pregunta, también muy interesante. Estefanía, contéstele usted al ciudadano. Sí, esto es un asunto muy común y que a cualquiera nos puede pasar, bien sea por desconocimiento de la norma o de pronto por un poquito de atrevimiento. Entendemos que hay situaciones en las que uno no comprende que lo que uno vaya a hacer tenía que tener una licencia, ¿cierto? Ahorita explicamos qué cosas sí, qué cosas no requieren licencia, pero a veces es un poquito difícil de poner en la práctica. Entonces vamos a poner un ejemplo. La persona tenía un garaje y resultó que entonces va a cambiar la fachada, pero entonces adentro también va a cambiar la distribución y van a cambiar varias cosas en el interior de la casa y lo que era un patio se va a convertir en una habitación más, por ejemplo, ¿cierto? Entonces una cosita fue llevando a la otra, inicialmente solo íbamos a cambiar la puerta, pero después decidimos que también íbamos a hacer el baño y después decidimos que nos quedaba mejor una piecita atrás. Entonces cuando nos dimos cuenta ya estábamos construyendo un montón de cosas y no tramitamos la licencia. Este caso es una ampliación, sería tramitarse como una licencia de construcción en modalidad ampliación que debió haberse hecho antes de iniciar las intervenciones físicas, obviamente. Lo que sucede en primer momento es que nosotros hacemos una visita, valoramos qué es lo que están haciendo las personas y empezamos una orientación con los ciudadanos. El asunto puntual es que esta función de la vigilancia sobre este tipo de acciones está integrado dentro de lo que el Código de Convivencia y Policía, la Ley 1801 de 2016, tiene determinado como comportamientos contrarios a la integridad urbanística.
O sea, ya eso es un asunto policivo que se trata dentro de las funciones de la Subsecretaría de Convivencia y Movilidad. Entonces, planeación hace un acompañamiento técnico, haciendo la valoración en la primera visita, pero el proceso que continúa ahí ya es un proceso en inspección que puede llevar o no a un proceso sancionatorio, hablamos de sanciones económicas o incluso a una orden de demolición de lo que se haya hecho en caso de que se encuentre que hay un incumplimiento mayor o que hay una controversión a las normas importante. Bueno, esperamos que les haya quedado claro pues a los dos interrogantes que realizó la comunidad. También para informarles que como el tema es un poco amplio, estaremos dando una segunda parte del programa. Les agradezco mucho por la compañía, por todo lo que compartieron hoy, y a los televidentes recuerden que en La Balanza tiene un correo electrónico desde donde ustedes pueden enviar sugerencias, reclamos, felicitaciones, el tema que quieran que tratemos, y recuerden que el correo es jardintv@gmail.com. Nos vemos en el próximo programa y muchas gracias. Gracias.